La lluvia golpeaba el tejado de la vieja casa de 2 plantas, confiriendo una melancolía especial a un martes cualquiera. Eloise Haywater estaba sentada en el sillón junto a la ventana, observando el húmedo manto que envolvía su tranquila calle de Millbrook. El reloj del salón marcaba las 6 de la tarde y Eloise se llevó la mano al vientre redondeado que apenas se le notaba. 14 semanas de embarazo transcurrieron en un extraño silencio entre ella y su marido. Perry tenía que volver del trabajo a las 7 y Eloise echó un vistazo a la cena que había preparado. Era otro intento de devolver algo de calidez a su matrimonio. En los últimos meses, él había parecido alejarse de su vida, permaneciendo cerca de ella físicamente, pero mentalmente en algún lugar lejano. Eloise intentó explicarlo con el cansancio del trabajo, el estrés del embarazo, cualquier cosa menos lo que le susurraba su intuición. El teléfono de Eloise vibró. En la pantalla apareció el nombre de su marido. «¿Perry?», contestó. «Hola». La voz de su marido sonaba tensa. «Hoy voy a llegar tarde. La reunión se ha alargado y luego tengo que reunirme con unos clientes. La cena se enfriará», dijo Eloise en voz baja, sabiendo que era inútil. «No me esperes, vete a la cama», contestó Perry rápidamente y añadió, «tengo que irme». Eloise oyó el final de la llamada, pero al cabo de un segundo se dio cuenta de que la conexión no se había cortado. Perry debía de haberse equivocado de botón. Le ocurría con su nuevo teléfono inteligente. Estaba a punto de cortar ella misma la llamada cuando oyó la voz apagada de su marido. «¿Odelia? Acabo de hablar con ella. No pasa nada, no sospecha nada». Eloísa se quedó inmóvil con el teléfono en la oreja. El corazón le latía con fuerza. «Claro que estoy segura», continuó Perry. «Mira, tenemos que acelerar nuestro plan. No puedo esperar más. El aborto está previsto para dentro de 15 días». La mano de Eloise se posó instintivamente sobre su estómago, protegiendo al feto. «Sí, ya he empezado a ponérselo en la comida». Su voz sonaba tranquila, como si hablara del pronóstico del tiempo. «Pero últimamente come tan poco que apenas le hace efecto. Tendremos que aumentar la dosis». Eloísa se llevó la mano a la boca, conteniendo las arcadas. Su marido, el padre de su hijo nonato, había intentado provocarle un aborto. Ahora el nombre de la mujer con la que había hablado tenía sentido. Odelia, la mujer de la foto que había visto accidentalmente en su teléfono hacía un mes. Entonces Perry la había convencido de que era una nueva compañera de trabajo. «Después del aborto, estará demasiado deprimida para darse cuenta de nada», continuó Perry. «Entonces podremos conseguir que firme las escrituras de la casa. Al fin y al cabo, lo heredó todo de sus padres, y yo tengo derecho a la mitad». Eloise bajó lentamente a la silla, sintiendo que las piernas le flaqueaban. La casa de sus padres era lo único que le quedaba de su familia después del accidente de coche de hacía 3 años. Siempre le había dicho a Perry que quería conservar la casa para sus futuros hijos, como recuerdo de los abuelos que nunca verían. «Claro, la venderemos enseguida», sonrió Perry. «Con el dinero de la venta y el seguro, podemos empezar de nuevo, solos tú y yo». Eloise apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. El seguro. Por supuesto que se refería a su seguro de vida, el que habían contratado el año pasado. $100,000 eran suficientes para vivir cómodamente con una amante. «Haremos que mi mujer tenga un aborto y le quitaremos la casa, y luego...» Perry bajó la voz, y Eloise tuvo que esforzarse por oír. «Y luego un accidente resolverá todos nuestros problemas. Una mujer sola y desconsolada que había perdido a su hijo. Nadie se sorprenderá si accidentalmente toma demasiados somníferos o no se controla en una carretera mojada». «Sí, tendría que parecer un accidente», convino Perry con el interlocutor invisible. «No te preocupes, lo tengo todo planeado. En 3 meses seremos libres y ricos». La mano de Eloise temblaba cuando por fin pulsó el botón de finalización.
El contenido de su estómago le subió hasta la garganta y a duras penas consiguió llegar al baño a tiempo. Inclinada sobre el inodoro, Eloís dejó que las lágrimas fluyeran. 5 años de matrimonio, 3 años viviendo juntos en esta casa, 14 semanas de embarazo, y todo ese tiempo había vivido con un hombre capaz de planear a sangre fría el asesinato de su propia mujer y de su hijo nonato. Eloís se secó la cara con una toalla y se acercó al espejo. Se veía pálida y con ojeras. Perry había acertado en una cosa. Últimamente no comía bien y parecía agotada. Ahora entendía por qué. Su cuerpo, su instinto maternal, intentaba protegerla a ella y al bebé. Eloís respiró hondo, intentando calmarse y ordenar sus pensamientos. El miedo y la conmoción fueron sustituidos poco a poco por una fría rabia. El plan de Perry había sido sencillo y cruel: inducirle un aborto, quedarse con la casa y matarla. Pero ahora que lo sabía, tenía una ventaja. De vuelta en el salón, Eloís miró su reloj. Tenía alrededor de 1 hora antes de que su marido regresara. Su primer impulso fue recoger sus cosas y marcharse inmediatamente, pero se dio cuenta de que eso solo retrasaría lo inevitable. Perry la encontraría, sobre todo si iba a casa de su hermana. Sería el primer lugar donde buscaría. No, tendría que ser astuta. Eloís salió al balcón y permaneció varios minutos bajo la lluvia, dejando que las frías gotas se mezclaran con sus lágrimas. Intentó averiguar en qué momento su relación se había deteriorado. Se habían conocido hacía 6 años en una fiesta de empresa. Perry era un encantador jefe de ventas recién trasladado a su ciudad. Eloís trabajaba entonces en el departamento de contabilidad de una empresa constructora asociada a la farmacéutica de Perry. Él la cautivó con su atención y su capacidad de escucha. Se casaron 1 año después, y los 2 primeros años parecieron perfectos. Las cosas empezaron a cambiar tras la muerte de los padres de ella. La herencia cambió la dinámica de su relación. Perry insistió en vender la casa y mudarse, pero Eloís se mostró inflexible. Luego se volvió más controlador, controlaba sus gastos y criticaba sus relaciones sociales con los amigos. El aislamiento fue tan gradual que ella ni siquiera se dio cuenta de que estaba aislada de todo el mundo, excepto de su hermana Beatrice, que vivía en un pueblo vecino. La noticia del embarazo debería haber arreglado las cosas. Eloís recordaba lo feliz que se había puesto Perry cuando le mostró el resultado positivo. Ahora se daba cuenta de que solo era una máscara. Probablemente ya estaba planeando utilizar el embarazo para sus propios fines. Eloís recordó el extraño comportamiento de su marido en los últimos meses. Llamadas nocturnas en el garaje, viajes de negocios inesperados, nuevas contraseñas en todos los aparatos. Como contable, estaba acostumbrada a notar incoherencias, pero su vida personal había enturbiado su vigilancia profesional. De vuelta a la casa, Eloís recorrió metódicamente todas las habitaciones, buscando cualquier cosa que confirmara sus sospechas. En el estudio de Perry descubrió un cajón cerrado. Tras unos minutos de búsqueda, encontró la llave escondida detrás de una estantería. Dentro del cajón había un montón de papeles. Un rápido vistazo reveló extractos bancarios que ella desconocía, documentos de préstamos concedidos a su nombre sin su conocimiento y una carpeta de fotografías. En ella se veía a Perry abrazado a una mujer alta, rubia y de ojos fríos, Odelia. A juzgar por las fechas de las fotos, su aventura había durado al menos 1 año. La sorpresa dio paso a la determinación. Eloís Haywater siempre había sido una mujer tranquila y sensata que prefería evitar los conflictos, pero ahora se trataba de su vida y la de su hijo. No podía permitirse ser débil. Estudiando los papeles de su marido, Eloís descubrió algo más. Perry estaba endeudado hasta las cejas. Tarjetas de crédito, préstamos, recibos. Debía más de $50,000. Eso explicaba su repentino deseo de tener la casa y el seguro.
No solo quería irse con otra mujer, necesitaba el dinero para salir del agujero financiero que se había cavado. Al oír el ruido de un coche que se acercaba, Eloís puso rápidamente los documentos en su sitio y cerró el cajón. Para cuando la llave giró en la cerradura de la puerta principal, estaba sentada en el salón con un libro en las manos, como si hubiera pasado toda la tarde leyendo. «¿Estás despierta?», dijo Perry, entrando en la habitación. Sonaba molesto. «Esperándote», dijo Eloís, tratando de mantener la voz normal. «La cena está en la nevera, si tienes hambre». Perry la miró fijamente y Eloís sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de aquella mirada? La mirada de un hombre evaluando una cosa, no mirando a su amada esposa. «He comido algo con los clientes», dijo y se dirigió al baño. Eloís respiró hondo. Tenía que desempeñar el papel más difícil de su vida, el de esposa desprevenida. Su destino y el de su hijo dependían de este juego. Cuando Perry regresó del cuarto de baño, se sentó a su lado en el sofá y de pronto le puso la mano en el vientre. «¿Cómo está el bebé hoy?», preguntó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Tranquila», respondió Eloísa, luchando contra el impulso de apartar la mano. «El médico dice que todo va bien». «Es maravilloso», asintió Perry, y ella casi le habría creído sincero de no haber oído la conversación. «Por cierto, te he preparado un batido de vitaminas. Bébetelo mañana por la mañana, ¿vale? Necesitas más nutrientes». «Claro», sonrió Eloís, imaginando lo que podría contener ese batido de vitaminas. «Gracias por preocuparte». Perry asintió y encendió la televisión, dando claramente por zanjada la conversación. Como habían hecho todas las últimas tardes, se sentaron uno al lado del otro, pero había un abismo entre ellos. Eloís solía pensar que solo era una fase de su matrimonio. Ahora sabía la verdad. Por la noche, tumbada junto a su marido en el lecho conyugal, Eloís miraba al techo y reflexionaba sobre sus próximos pasos. Un paso en falso, y Perry se daría cuenta de que ella conocía sus planes. No podía arriesgarse. Por la mañana, Eloís derramó el batido que Perry había preparado, se disculpó y prometió prepararse uno nuevo. En cuanto su marido se fue a trabajar, vertió el contenido de la botella en el fregadero y lavó bien los platos. Luego, se sentó a la mesa de la cocina y empezó a trazar un plan de acción. Necesitaba pruebas, testigos y, lo más importante, un lugar seguro para ella y el bebé. Pero no podía actuar sola. La mirada de Eloís se posó en la ventana de la casa vecina donde vivía Victor Owenby, antiguo investigador y ahora propietario de una pequeña empresa de seguridad. No eran amigos íntimos, pero siempre habían mantenido una buena relación de vecindad. Tal vez él pudiera ayudarla. Una vez tomada la decisión, Eloís se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en muchos meses, la situación estaba clara, aunque aterradoramente peligrosa. Su marido no era el hombre que ella creía. Quería destruirla por dinero y por otra mujer, pero ella no iba a convertirse en su víctima. Mañana actuaría, y los planes de Perry Haywater llegarían a su fin. La mañana recibió a Eloís Haywater con una luz grisácea que se filtraba a través de las cortinas. Se despertó mucho antes que el despertador, tras una noche de sueños inquietantes. Perry respiraba suavemente a su lado. Su rostro parecía casi sereno en sueños, lo que ahora la hizo estremecerse. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo un hombre que planeaba el asesinato de su propia mujer y su hijo? Saliendo silenciosamente de la cama, Eloís se dirigió al cuarto de baño. Mirando su reflejo en el espejo, la cara pálida, los ojos amoratados, trató de recomponerse para el día que tenía por delante. Hoy empezaba su lucha por la supervivencia. Perry se despertó mientras ella preparaba el desayuno. Se acercó por detrás y le rodeó la cintura con el brazo, lo que hizo que Eloís se tensara, aunque por fuera trató de no mostrar su disgusto. «¿Qué hay para desayunar?»,
preguntó besándole el cuello. Copos de avena y tostadas, respondió ella, apartándose con el pretexto de remover las gachas. Te he preparado café. Perry asintió y se sentó a la mesa, consultando los mensajes de su teléfono. Su rostro cambió por un momento, una leve sonrisa que reprimió de inmediato. Eloís estaba segura de que era un mensaje de Odelia. El desayuno transcurrió en el silencio habitual. Perry le había sugerido 2 veces que tomara un batido de vitaminas, pero ella había insistido en que quería probar la nueva dieta para embarazadas, en la que todos los suplementos se tomaban por la noche. Intentaré volver pronto hoy, dijo Perry al salir para el trabajo. ¿Necesitas algo de la tienda? No, gracias, sonrió Eloís, pensando que podía ser uno de los últimos días normales de su vida juntos. Ya lo tengo todo. En cuanto la puerta se cerró tras su marido, corrió hacia la ventana y vio cómo el coche se alejaba de la casa. Solo cuando estuvo segura de que se había marchado, Eloís se permitió respirar. Lo primero que hizo fue sacar el teléfono y marcar el número de su hermana. Beatriz, hola, soy yo. Su voz tembló involuntariamente. No, físicamente estoy bien, pero necesito hablar contigo. Es urgente. En 5 minutos, Eloís había expuesto los hechos clave. La conversación escuchada, los planes de Perry, su amenaza de embarazo. Beatriz, maestra de primaria y persona de carácter firme, no perdió tiempo en exclamar o compadecerse. «Quédate en casa, cierra las puertas y no aceptes comida ni bebida de él», ordenó. «Estaré allí dentro de 3 horas. No llames a nadie más». Cuando terminó de hablar con su hermana, Eloísa marcó el número de su trabajo y se tomó el día libre, alegando estar enferma. Luego recogió todos los documentos que encontró en el despacho de Perry, hizo fotos y las envió a su cuenta personal de correo electrónico. Después lo devolvió todo a su sitio, sin dejar rastro de su intrusión. Ahora había llegado el momento de pedir ayuda a un vecino. Víctor Owenby, un viudo de 53 años, se había mudado a su calle hacía 2 años. Perry siempre lo había tratado con un desprecio apenas disimulado, llamándolo policía retirado fuera de sí. Pero Eloís sabía que Víctor no era ni mucho menos tonto, y su empresa de seguridad estaba considerada una de las mejores de Millbrook. Vestida, salió de casa y se dirigió al otro lado de la calle, a la pequeña y bien cuidada casa de Víctor. Su corazón se aceleró cuando llamó al timbre. ¿Y si no la creía? ¿Y si pensaba que se había vuelto loca? La puerta se abrió y Víctor apareció en el umbral. Un hombre alto, de pelo gris y ojos grises. «Señora Haywater», dijo sorprendido, «¿en qué puedo ayudarla?» «Señor Owenby». Eloís aspiró una bocanada de aire. «Necesito su ayuda. Mi marido intenta matarme». Víctor la miró en silencio durante unos segundos, luego asintió y se hizo a un lado para dejarla entrar en la casa. «Pasa y llámame Víctor». En el salón de los Owenby, modesto pero funcional, con enormes estanterías y un televisor antiguo, Eloís contó su historia. Víctor escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. No había desconfianza ni sorpresa en su mirada, lo que tranquilizó a Eloís. «¿Me crees?», preguntó cuando hubo terminado su relato. «Señora Haywater», Eloís se corrigió. «En 27 años como investigador he aprendido a reconocer las mentiras. Usted no miente. Además, llevo mucho tiempo observando a su marido». «¿Observando?». Eloísa se sorprendió. Víctor asintió. «Un hábito profesional. Me fijo en las cosas. Como la forma en que tu marido vuelve a casa a las 3 de la mañana 2 veces por semana, o la forma en que queda con la rubia en el café de la esquina de Maple y Oak todos los martes a la hora de comer». Eloís sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Resulta que todos a su alrededor sabían de la infidelidad de Perry, menos ella misma. «Pero no es solo la infidelidad», su voz se fortaleció. «Está planeando deshacerse de mí, de nuestro bebé».
y no sé qué hacer. Víctor se levantó y se acercó a una de las estanterías. Detrás de los libros había una caja fuerte que abrió introduciendo una combinación. De la caja fuerte sacó un pequeño aparato del tamaño de una pitillera. «Es una grabadora de voz digital de última generación», dijo tendiéndosela a Eloís. «Llévatela contigo. Se activa con la voz y tiene una autonomía de 72 horas. Necesitamos pruebas de lo que has oído». «¿Y si no dice nada delante de mí?», preguntó Eloís cogiendo la grabadora. «Entonces le haremos hablar», respondió Víctor con calma. «Pero primero tenemos que comprobar su situación financiera. ¿Dijiste que tenía deudas?». Eloísa asintió y mostró las fotos de los documentos tomadas por la mañana. «Oficialmente gana unos 7.000 al mes, pero según estos papeles, su deuda supera los 50.000. Y la venta de la casa debería resolver este problema», dijo Víctor pensativo. «¿Cuánto vale tu casa en el mercado actual?». «Unos 300.000», respondió Eloísa. «La heredé de mis padres. Perry siempre quiso venderla, pero yo me negué. ¿Y el seguro?». «100.000». Víctor meneó la cabeza cabizbajo. El motivo era obvio: el aborto, la pérdida de la casa, el YOC. Todo apunta a un plan elaborado, pero ahora que lo sabemos tenemos ventaja. Llamaron a la puerta y Eloís se sobresaltó. Víctor miró por la ventana y asintió tranquilizador. «Es tu hermana, si no me equivoco». Beatrice Fenn entró en la casa, tan decidida y serena como siempre. Su pelo castaño corto, su ropa práctica, su mirada atenta, todo en ella hablaba de alguien acostumbrada a actuar en lugar de esperar. Ellie abrazó a su hermana con fuerza. «Vine en cuanto pude». Eloís presentó a su hermana a Víctor y rápidamente pasaron a discutir la situación. Resultó que Beatrice nunca había confiado en Perry, aunque intentaba ocultar su antipatía por el bien de su hermana. «Siempre me ha parecido demasiado suave», dijo, paseándose por la habitación. «¿Recuerdas cómo insistió en que dejaras tu antiguo trabajo? ¿Cómo te convenció para que cambiaras de círculo social? Esos son los signos clásicos de un maltratador: aislar a la víctima de cualquiera que pudiera apoyarla». Eloís asintió lentamente. Le asaltaron los recuerdos. Hacía 3 años, poco después de casarse, Perry había empezado a expresar su descontento con el trabajo de ella en una gran empresa de construcción. «Demasiado estrés, muchas horas, no hay tiempo para la familia». Sus argumentos parecían convincentes. Como resultado, ella se trasladó a un puesto peor pagado con horario flexible en una pequeña empresa. Los amigos le siguieron. Una a una, Perry fue encontrando razones por las que sus amigas no eran adecuadas para ellas. Lisa era demasiado frívola, Carol demasiado pesimista, Janet demasiado pegajosa. Poco a poco, Eloís dejó de hablar con ellas y nunca aparecieron nuevas amigas en su vida. «Incluso intentó distanciarnos», continuó Beatriz. «¿Recuerdas cómo siempre encontraba razones para que no pudiera quedarme contigo el fin de semana? ¿O cómo se olvidaba accidentalmente de transferir tus llamadas cuando yo intentaba ponerme en contacto contigo?». Eloísa cerró los ojos. Sí, ahora lo veía todo. Perry había cortado sistemáticamente todas sus comunicaciones, haciéndola completamente dependiente de él. Y ella se lo había permitido, creyendo que actuaba por amor y preocupación. «Debería haberme dado cuenta antes», dijo Eloís en voz baja. «No es culpa tuya», dijo Beatriz con firmeza, cogiéndole la mano. «A los manipuladores como Perry se les da bien disfrazar el control de cariño, pero era importante actuar ahora». Víctor, que había estado escuchando atentamente la conversación de las hermanas, asintió. «Beatriz tiene razón. Tenemos que actuar con rapidez y decisión. Lo primero que debemos hacer es garantizar tu seguridad. No puedes permanecer en la misma casa con un hombre que intenta provocarte un aborto». «Pero si me voy, se dará cuenta de que lo sé», objetó Eloísa. «Perderíamos el factor sorpresa». «No tienes que irte para siempre»,
dijo Víctor pensativo. Basta con crear una excusa para una ausencia temporal, digamos durante 2 o 3 días, para que podamos reunir pruebas. Puedo quedarme en casa de Beatriz, asintió Eloís. No, Víctor negó con la cabeza. Es el primer sitio donde te buscará. Es mejor que te quedes en un motel fuera de la ciudad, de forma anónima. Beatriz asintió. Puedo registrar la habitación a mi nombre. Perry no me vigilará. Víctor la miró con aprobación. Bien, ahora necesitamos una excusa para que Eloís se marche, algo que no levante sospechas. Estaban discutiendo varias opciones cuando Eloís recordó de repente. Mi tía Marge vive en Greenwood, a 1 hora en coche de aquí. Perry no la soporta y nunca me acompaña a verla. Puedo decirle que está enferma y que voy a ayudarla un par de días. ¿No se sorprendería tu tía si Perry la llamara?, preguntó Víctor. Eloís negó con la cabeza. La tía Marge murió hace 3 años, pero Perry no lo sabe. Nunca se ha interesado por mis parientes. Entonces es la excusa perfecta, asintió Víctor. Ahora las pruebas. Tenemos que grabar una conversación en la que tu marido o su amante mencionen sus planes. Podría instalar un dispositivo de escucha en su casa, pero si lo encuentran o si el caso llega a los tribunales, esa grabación podría considerarse una prueba inadmisible. ¿Qué me sugiere?, preguntó Beatriz. Provocación, respondió Víctor. Tenemos que crear una situación en la que Perry o la tal Odelia revelen sus planes en presencia de testigos o en un dispositivo de grabación que Eloís llevará legalmente. Eloís se tocó nerviosamente el estómago. ¿Y el bebé? Si Perry realmente está poniendo algo en mi comida... Podemos hacer un análisis toxicológico, dijo Beatriz. Hay una enfermera en mi escuela, Sara, que trabajaba en un laboratorio toxicológico. Si le llevamos una muestra de ese cóctel de vitaminas, podrá analizarlo. Eloís asintió, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que controlaba la situación. Tenía aliados, un plan y, lo más importante, la voluntad de luchar. Víctor se acercó al ordenador y abrió una especie de programa. Voy a comprobar el historial financiero de su marido, con su permiso, por supuesto. Haz lo que creas necesario, dijo Eloís con firmeza. Quiero saber a qué nos enfrentamos. Mientras Víctor trabajaba en el ordenador, Beatriz ayudó a su hermana a trazar un plan de acción para los próximos días. Eloís volvería a casa, reuniría lo necesario y se llevaría una muestra del cóctel vitamínico para analizarla. Por la noche le contará a Perry la bouaes de su tía y se marchará por la mañana. En realidad se alojará en el motel Pine Grove, a las afueras de la ciudad, donde Beatriz ya ha reservado una habitación. Tengo algo, dijo Víctor, haciendo una pausa en el ordenador. Su marido alquila un piso en la avenida Riverside. Paga en efectivo, pero he seguido sus movimientos con una tarjeta de crédito. Va allí al menos 2 veces por semana. Allí es donde se reúne con ella, dijo Eloís en voz baja. Lo más probable, asintió Víctor. Puedo poner vigilancia en ese piso. Si tenemos suerte, podremos conseguir fotos de ellos juntos, lo que confirmará la infidelidad. Pero lo más importante es que necesitamos pruebas de sus planes contra ti. Eloís suspiró, sintiendo de repente la gravedad de la situación. Nunca pensé que me encontraría en esta situación, embarazada, traicionada por mi marido, obligada a luchar por mi vida. Beatriz rodeó los hombros de su hermana con el brazo. Saldrás de esta, Ellie. Eres más fuerte de lo que crees, y no estás sola. La niebla matinal cubría la autopista que salía de Millbrook mientras Eloís conducía fuera de la ciudad. Miró por el retrovisor un par de veces más para asegurarse de que no la seguían, como le había aconsejado Víctor. Cuando estuvo segura de que nadie la seguía, giró por una carretera secundaria que no conducía a su inexistente tía Marge, sino al motel Pine Grove, que estaba en el lado opuesto de Greenwood. Beatriz ya la esperaba en la recepción,
golpeando con los dedos el desgastado mostrador de madera. Cuando vio a su hermana, exhaló un suspiro de alivio. Empezaba a preocuparme, dijo Beatrice abrazando a Eloís. ¿Ha ido todo bien? Sí, asintió Eloís, sintiendo que la tensión de los últimos días se liberaba un poco. Perry incluso se ofreció a llevarme a la estación de autobuses, pero me negué. Dije que podía arreglármela sola. La habitación del motel era pequeña y modesta. Una cama de matrimonio, un sillón desgastado junto a la ventana, un viejo televisor en la pared y una mesita con 2 sillas. Pero ahora mismo, aquella habitación tan poco llamativa le parecía más segura que su propia casa. «Ha llamado Víctor», dijo Beatriz mientras ayudaba a su hermana a deshacer la maleta. «El análisis de tu cóctel vitamínico ha revelado la presencia de una sustancia que podría provocar un aborto. Es algún tipo de remedio herbal. Es difícil saberlo sin un laboratorio especializado, pero sin duda es perjudicial para el feto». Eloís sintió que se le retorcían las entrañas de horror. Así que era verdad. Lo estaba intentando de verdad. Sí, asintió Beatriz con gravedad. Pero lo descubriste a tiempo. El bebé se pondrá bien. ¿Y la vigilancia del piso de Riverside?, preguntó Eloís, intentando concentrarse en un plan de acción para que no cundiera el pánico. Víctor instaló una cámara frente a la entrada, pero sin resultados hasta ahora. Beatriz se sentó en el borde de la cama. También te ha concertado una cita con un abogado, hoy a mediodía. Alison Bright, especializada en derecho de familia. Eloís asintió, preparándose mentalmente para el día que le esperaba. Tenía mucho que hacer: reunirse con la abogada, consultar con el director del banco, ocuparse de la seguridad de su casa. Pero lo más importante era proteger al bebé y a sí misma. ¿Y sus finanzas? ¿Víctor encontró algo? Sí, y bastante. Beatriz sacó una carpeta del bolso. Su marido no solo está endeudado, sino prácticamente en bancarrota. Durante los últimos 6 meses ha estado apostando en bolsa, valiéndose de su cargo oficial. Víctor encontró rastros de varias transacciones sospechosas de una cuenta corporativa a la que Perry tenía acceso. Eloís negó con la cabeza. Siempre había sabido que Perry era ambicioso y a veces demasiado jugador, pero nunca había sospechado que fuera capaz de algo así. ¿Cuántas deudas tiene? Unas 80,000, respondió Beatriz. Y eso fue solo lo que Víctor pudo averiguar. Seguramente tiene otros acreedores. No me extraña que necesite tanto la casa y el seguro, murmuró Eloísa. Pero, ¿por qué no le pidió el divorcio? ¿Por qué todo el plan con...? No se atrevía a pronunciar en voz alta las palabras «pragi» y «vices». «Porque un divorcio le daría mucho menos», explicó Beatriz. «Especialmente contigo embarazada. El tribunal te habría dado la razón, y la casa te pertenece como herencia. No cuenta como bienes adquiridos conjuntamente». Eloís asintió, sintiendo náuseas en la garganta. La lógica de Perry era aterradoramente clara. La muerte de ella era, en efecto, el resultado más favorable para él. ¿Y el seguro? 100 de los grandes, y solo se paga si mueres. Beatriz cogió la mano de su hermana. Ellie, sé que es duro, pero no vamos a permitir que sus planes se hagan realidad. Ahora que tenemos pruebas con el análisis del cóctel, podemos ir a la policía. No, dijo Eloís con firmeza. Todavía no. El análisis mostró algún tipo de remedio herbal, ¿no? Podría decir que son solo vitaminas, que me he equivocado. Necesitamos pruebas más contundentes. Beatriz tenía claras ganas de objetar, pero al ver la determinación de su hermana se limitó a asentir. Bien, entonces no perdamos tiempo. La reunión con el abogado es en 2 horas. El despacho de Alison Bright estaba en el centro de Millbrook, en un moderno centro de negocios. La propia Alison parecía una mujer enérgica de unos 40 años, de mirada aguda y modales seguros. «Señora Haywater, el señor Owenby me ha hablado de su situación», dijo cuando Eloís y Beatriz se sentaron frente a ella en la mesa de la sala de conferencias.
En primer lugar, quiero decirles que han hecho muy bien en buscar asesoramiento jurídico. Eloísa asintió, sintiéndose extrañamente aliviada de que aquella mujer tan competente estuviera dispuesta a ayudarla. ¿Qué quiere que haga? Empecemos por proteger tu patrimonio, contestó Allison, abriendo el portátil. Necesito todos los datos de sus cuentas, inversiones y propiedades. Tenemos que asegurarnos de que su marido no pueda acceder a ellos sin que usted lo sepa. Eloís pasó la hora siguiente respondiendo a las preguntas de la abogada y rellenando papeles. Habló de la casa que había heredado de sus padres, de sus ahorros, unos 30,000 en depósitos, una cuenta conjunta con Perry que no tenía más de 5,000, y de una póliza de seguros. «Tu testamento», dijo Allison, golpeando la mesa con el bolígrafo. «¿Tienes testamento?» «Sí, lo hice con Perry hace 2 años», contestó Eloís. «Forma estándar. Toda la herencia va al otro cuando muere uno de los cónyuges». «Tenemos que cambiarlo inmediatamente», dijo Allison con firmeza. «Dada su situación, el nuevo testamento debería nombrar tutora del niño a su hermana o a otro pariente de confianza, no a su marido». Eloís sintió que se le estrujaba el corazón. La idea de que su hijo pudiera quedarse con el hombre que planeaba matarlos a ambos era insoportable. Sí, por supuesto. Beatriz sería la tutora. Beatriz apretó en silencio la mano de su hermana, y Eloís se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. «Bien», asintió Allison. «Ahora sobre las cuentas bancarias. Le recomiendo que abra inmediatamente una cuenta nueva en otro banco al que su marido no pueda acceder y transfiera allí la mayor parte de sus ahorros». «¿Pero no se dará cuenta?», preguntó Eloís. «Dejaremos suficiente dinero en las antiguas cuentas para no levantar sospechas», explicó el abogado. «E inmediatamente después de nuestra reunión irás al banco, donde ya he concertado una cita con el director». El plan empezaba a tomar forma y Eloísa sintió que recuperaba el control de la situación. «¿Y las pruebas de sus planes?», se preguntó. «¿Cómo podemos demostrar que realmente quería hacerme daño?» «Para eso necesitaremos la ayuda del señor Owenby», respondió Allison. «Vigilancia, grabación de conversaciones, todo eso es importante, pero lo más importante es tu seguridad. No debes volver a casa hasta que estemos seguros de que estás a salvo». «Pero tengo que volver», objetó Eloís. «De lo contrario, Perry sospechará que algo va mal. Le dije que volvería dentro de 3 días». Allison frunció el ceño. «Es arriesgado. Pero si insistes, debemos tomar precauciones. El señor Owenby se ha ofrecido a instalar cámaras de vigilancia ocultas en tu casa. No solo ayudará a reunir pruebas, sino que también garantizará su seguridad». «Estoy de acuerdo», asintió Eloís. «¿Y qué más?» «Una orden de alejamiento», dijo Allison. «En cuanto tengamos pruebas suficientes de los planes de tu marido, solicitaremos al juzgado una orden de alejamiento que le prohíba acercarse a ti y a tu casa». Tras reunirse con el abogado, Eloís y Beatriz se dirigieron al banco, donde el director, alertado por Allison, ya las esperaba. En menos de 1 hora habían abierto una nueva cuenta a nombre de Eloís y transferido a ella 25,000 de sus ahorros, dejando 5,000 en la antigua cuenta, una suma que no debería haber despertado las sospechas inmediatas de Perry. «¿No tienes hambre?», preguntó Beatriz mientras salían del banco. «¿Comemos algo antes de reunirnos con Víctor?» Eloís asintió, sintiendo de pronto mucha hambre. Se había olvidado por completo de la comida, lo cual era malo para una niña. Pidieron un almuerzo ligero en una pequeña cafetería frente al banco. Mientras esperaban su pedido, Beatriz sacó su teléfono y le mostró a su hermana un mensaje de Víctor. Escribía que había puesto vigilancia en un piso de Riverside. ¿Y adivina quién llegó allí hace 1 hora? ¿Perry?, preguntó Eloís, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Sí, y en más de un sentido». Beatriz giró la pantalla para mostrar una fotografía. Aquella rubia debía de ser Odelia. En la foto,
Perry ayudaba a salir del coche a una mujer alta y delgada, de rostro frío y hermoso. Incluso en esta toma no tan nítida, era obvio lo íntimos que estaban cogidos de la mano. «Parecen felices», dijo Eloís en voz baja, sintiendo un extraño vacío en su interior. A pesar de todo lo que había aprendido, ver a su marido con otra mujer seguía doliéndole. «Parecen dos depredadores que se han encontrado», replicó Beatriz bruscamente. «Mírale la cara. No hay ni un ápice de calidez en ella». Eloísa la miró más de cerca y tuvo que darle la razón. En efecto, Odelia parecía calculadora y fría, a pesar de su atractivo exterior. «Víctor ha instalado un micrófono direccional», continuó Beatriz. «Con un poco de suerte podremos grabar su conversación». Después de comer, se dirigieron a casa de Eloís. Perry tenía que estar en el trabajo y luego, según la fotografía, pasaba el tiempo con Odelia en el piso de Riverside. La casa los recibió con el vacío y el silencio. «Tenemos unas 3 horas», dijo Víctor, que los esperaba en la entrada trasera. «Tenemos que instalar las cámaras y los micrófonos para que no los vea». Pasaron las 2 horas siguientes instalando dispositivos de vigilancia en miniatura en lugares estratégicos de la casa: el salón, la cocina, el despacho de Perry y el pasillo. Las cámaras eran tan pequeñas que la única forma de detectarlas era buscarlas. «Todos los dispositivos son inalámbricos», explicó Víctor mientras instalaba la última cámara. «La señal va a un servidor en mi despacho. Podrás ver lo que ocurre a través de un canal seguro desde cualquier dispositivo, conociendo la contraseña». Terminada la instalación, Víctor paseó a Eloísa por la casa, mostrándole dónde estaban situadas las cámaras y cómo podían anularse si necesitaban privacidad. «Una cosa más», dijo, sacando del bolsillo un pequeño aparato del tamaño de un busca. «Es un botón del pánico. Llévalo siempre contigo. En caso de peligro, púlselo y se enviará una señal a mí y al equipo de seguridad de mi empresa. Llegaremos en 5 o 10 minutos como máximo». Eloís aceptó el dispositivo, sintiéndose agradecida y ansiosa al mismo tiempo. La situación era cada vez más real y aterradora. «Gracias, Víctor. No sé qué habría hecho sin tu ayuda». «No me des las gracias», respondió con seriedad. «Hago lo que tengo que hacer. Y, Eloísa, recuerda, por muy convincentes que sean las explicaciones de tu marido, no le creas. Las personas como él son maestros de la manipulación». Ella asintió, recordando cuántas veces en el pasado Perry había conseguido convencerla de que tenía razón, incluso cuando todos los hechos decían lo contrario. Cuando terminaron sus preparativos, comprobaron una vez más las cámaras y salieron de la casa, asegurándose de no haber dejado rastro alguno de su presencia. De vuelta en el motel, Eloís, Beatriz y Víctor se instalaron en la habitación, vigilando la casa a través de las cámaras instaladas en el portátil de Víctor. Durante las 2 primeras horas no ocurrió nada. Entonces, a las 6 de la tarde, se abrió la puerta principal y entró Perry. Eloís se puso tensa al ver a su marido caminar por la casa, quitándose la chaqueta, comprobando su correspondencia. Parecía perfectamente normal, sin revelar nada sobre sus oscuros planes. «Mira», dijo Víctor de pronto, señalando la pantalla. Perry sacó su teléfono y marcó un número poniéndolo en altavoz. A través de los altavoces del portátil oyeron la voz de una mujer. «Hola, cariño. ¿Ya estás en casa?» «Sí, acabo de llegar», contestó Perry, y su voz sonaba distinta de cuando había hablado con Eloís, más cálida, más íntima. Eloís había ido a visitar a una tía enferma en Greenwood. Volvería dentro de 3 días. «Bien», la voz de Odelia sonó complacida. «Entonces tenemos tiempo. ¿Has comprobado sus últimos análisis? ¿Está funcionando el cóctel?» Perry frunció el ceño. «No tan rápido como esperábamos. Últimamente come menos, sobre todo lo que cocino, como si sospechara algo». «No lo creo», sonrió Odelia. «Tu mujer no es la más perspicaz, pero podemos acelerar las cosas. Tengo algo más fuerte. Pasaré mañana y te lo traeré». «De acuerdo.
asintió Perry. Pero ten cuidado. No quiero que los vecinos se den cuenta de nada. ¿Por quién me tomas? Odelia sonó molesta. Sé cómo actuar con discreción. Después de todo, no es la primera vez. Eloísa sintió un escalofrío que le recorría la espalda. No es la primera vez. Las palabras sonaron ominosas. Por supuesto, cariño, dijo Perry con tono tranquilizador. Confío plenamente en ti. Solo estoy nervioso. Mis acreedores son cada vez más insistentes. Aguanta un poco más, dijo Odelia. Pronto tendrás una casa, un seguro y empezaremos una nueva vida, sin deudas y sin ella. Me muero de ganas. La voz de Perry era sinceramente triste. Este embarazo ha sido la gota que ha colmado el vaso. No estoy preparado para ser padre, y menos con ella. No tendrás que hacerlo, replicó Odelia con frialdad. Nos ocuparemos de ello. El nuevo día en el motel Pine Grove comenzó con una reunión. Todos los miembros de la operación estaban reunidos alrededor de la pequeña mesa de la habitación. Eloise, Beatrice, Víctor y Allison Bright, una vigorosa abogada de mirada aguda. «Tenemos material suficiente para la policía», dijo Allison, golpeando con un bolígrafo una gruesa carpeta de archivos. «Conversaciones grabadas, análisis de cócteles, fraudes financieros. Podemos actuar ya». Eloise, sentada en el borde de la cama, negó lentamente con la cabeza. «No, necesitamos algo irrefutable. ¿Y si lo niegan todo? ¿Y si la policía no se toma en serio nuestras pruebas?» Hizo una pausa. «Quiero pillarles con las manos en la masa». «¿Y cómo lo haces?», preguntó Allison. «Volveré a casa esta noche, no dentro de 2 días como había planeado», dijo Eloise con firmeza. «Y voy a fingir el inicio del aborto». «¿Qué?». Beatrice saltó de la silla. «Ellie, es demasiado peligroso. Mira». Eloise levantó la mano deteniendo las protestas de su hermana. «Perry pensará que su plan ha funcionado. Llamará a Odelia para darle la buena noticia. Durante esta conversación probablemente dirá algo que delatará sus intenciones. Lo grabaremos y tendremos una prueba irrefutable». Víctor, que estaba junto a la ventana, asintió pensativo. «Podría funcionar. Vigilaremos a través de las cámaras e intervendremos inmediatamente si hay una amenaza». Tras muchas discusiones, el plan fue aceptado. Víctor se puso en contacto con su viejo amigo, el teniente de policía Noah Pearson, que aceptó participar en la operación. A las 4 de la tarde, todos los preparativos estaban listos. Una discreta furgoneta con equipo de vigilancia estaba aparcada a 2 manzanas de la casa de los Haywater. Todos conocían su papel. «Ten cuidado». Beatrice abrazó con fuerza a su hermana antes de marcharse. «Al menor peligro, pulsa el botón del pánico». Eloise asintió y subió al taxi. El corazón le latía como loco. No era actriz, pero sabía que tenía que interpretar su papel a la perfección. No solo su vida dependía de ello, sino también la de su hijo. El taxi se detuvo frente a la casa de 2 plantas de los Haywater. Eloise pagó, cogió un pequeño bolso y caminó despacio hacia la puerta principal. Las cámaras de seguridad indicaban que Perry había vuelto del trabajo hacía 1 hora. Respiró hondo, introdujo la llave en la cerradura y entró. «¿Perry? Estoy en casa», gritó, intentando hablar con voz normal. Su marido apareció de la cocina con cara de sorpresa. «¿Eloise? No te esperaba tan temprano. ¿Te pasa algo?» «La tía March se encontraba mejor y su hija ha venido a ayudar», mintió Eloise mientras entraba en el salón. «Así que decidí volver a casa, cansada del viaje». Perry asintió, apareciendo una sonrisa falsa en su rostro. «Claro, descansa. Estaba preparando la cena». «Me parece estupendo», dijo Eloise dirigiéndose a las escaleras. «Me cambiaré y me daré una ducha». En el cuarto de baño, donde no había cámaras, Eloise sacó del bolsillo un pequeño frasco de líquido rojo, colorante alimentario diluido en agua. Se puso un vestido casero y se aplicó un poco del líquido rojo en la cara interna del muslo.
Luego, tomó aire y gritó en voz baja. «¡Perry!», gritó con una nota de pánico en la voz. «¡Perry, ayuda!». Se oyeron pasos rápidos en la escalera y un momento después, Perry abrió de golpe la puerta del cuarto de baño. «¿Qué ocurre?», preguntó, y Eloís notó una extraña expresión en sus ojos, una mezcla de ansiedad y ¿anticipación? ¿Expectación? No lo sé», dijo con voz temblorosa, señalando la mancha roja de su vestido. «Parece que al bebé le pasa algo». Perry se acercó, y Eloís pudo ver cómo intentaba ocultar su satisfacción bajo una máscara de preocupación. «Tenemos que ir al hospital», dijo, pero de algún modo poco convincente, sin verdadera preocupación. «Primero llamaré a la doctora Stevens», contestó Eloís, sujetándose el estómago. «Ayúdame a subir a la cama». Perry la ayudó a llegar al dormitorio y se tumbó. Eloís siguió representando el papel de una embarazada asustada que lucha contra un aborto espontáneo, observando para sus adentros la reacción de su marido. Estaba haciendo lo correcto, apoyarla, preguntarle qué necesitaba, ofrecerse a ayudarla. Pero en sus ojos no había verdadera preocupación, sino una extraña impaciencia. «Te traeré agua», dijo mientras salía de la habitación. En cuanto la puerta se cerró tras él, Eloís sacó su teléfono y envió un mensaje a Víctor. «Empieza ahora. Prepárate». Unos minutos después, Perry regresó con un vaso de agua y 2 pastillas. «Tómate esto», dijo tendiéndole el medicamento. «Te aliviará el dolor». Eloís tomó las pastillas, pero no se las metió en la boca. «¿Qué le pasa?», preguntó, fingiendo debilidad. «Un analgésico normal», respondió Perry. «El que toma siempre». Eloís sabía que era mentira. Nunca había visto esas pastillas y estaba segura de que contenían algo que se suponía que aceleraba el proceso de aborto. Fingiendo tragárselas, las escondió discretamente en el puño. «Tengo que ir al baño», dijo mientras se levantaba lentamente de la cama. En el cuarto de baño, tiró las pastillas por el retrete y las tiró por el váter. Luego, se echó más tinte rojo en el vestido y gimió en voz baja para que Perry la oyera. «¿Eloís?», llamó a través de la puerta. «¿Puedo ayudarla?». «No, yo me las arreglo», respondió ella. «Pero parece que empeora». De vuelta al dormitorio, se tumbó en la cama y cerró los ojos, fingiendo dolor. A través de los párpados entrecerrados, vio a Perry acercarse a la ventana y sacar el teléfono. Marcó el número de espaldas a Eloís, pero ella pudo oír cada palabra gracias al micrófono oculto que Víctor había instalado en la lámpara. «¿Odelia?», dijo Perry en voz baja. Parecía haber empezado. Eloís había llegado pronto a casa y estaba sangrando. Eloís no pudo oír la respuesta de Odelia, pero vio cómo los labios de Perry se curvaban en una sonrisa de satisfacción. «Sí, eso parece», continuó. «El remedio funcionó. Ella no tiene ni idea, cree que fue un accidente». Una pausa. «No, aún no ha llamado al médico. Le he dado las pastillas que dejaste. Deberían hacer efecto en 1 hora». Otra pausa. «Por supuesto, voy a jugar el papel del marido cariñoso. Nadie sospechará nada. Solo un accidente, el estrés del viaje. Ya me entiendes». Perry rió suavemente. «Sí, la primera etapa está casi terminada. Lo siguiente es la casa y el seguro. En 1 mes seremos libres, sin deudas, sin mujer, sin bebé». Eloís sintió que las tripas le hervían de rabia, pero siguió tumbada, fingiendo no oír la conversación. Había algo especialmente cruel en la forma en que Perry estaba de pie, a pocos metros de ella, hablando tranquilamente de su muerte y de la muerte de su hijo. «Claro, te llamaré más tarde para darte la noticia», dijo Perry. «Te quiero». Terminó la conversación y se volvió hacia la cama. Eloís cerró los ojos rápidamente, haciéndose la dormida. Oyó que su marido se acercaba y se detenía a su lado durante unos segundos. Luego sus pasos se alejaron y la puerta del dormitorio se cerró en silencio.
En cuanto Perry salió, Eloise envió otro mensaje a Víctor. Ha confesado. La grabación debería ser clara. Adelante. Los 15 minutos siguientes se prolongaron durante un tiempo insoportablemente largo. Eloise estaba tumbada en la cama, escuchando los sonidos de la casa. Perry parecía estar en la cocina. Oía el tintineo de los platos y sus pasos. Por fin sonó el timbre. «Ya voy yo», gritó Perry, y Eloise le oyó caminar hacia la puerta principal. Se levantó de la cama y se dirigió de puntillas a la puerta del dormitorio, abriéndola lo justo para ver lo que ocurría abajo. En la puerta principal estaban Víctor, Beatrice, el teniente Pearson de uniforme y Allison con una carpeta de papeles en las manos. «Señor Haywater», dijo el teniente en tono oficial, «soy el teniente Noah Pearson, del Departamento de Policía de Millbrook. Necesito hablar con usted y con su esposa». Perry parecía confuso y un poco preocupado. «Mi mujer está descansando, no se encuentra bien. ¿Qué le ocurre?» «Me temo que a ella también», dijo el teniente. «¿Podemos pasar?» Perry se hizo a un lado de mala gana, dejando entrar al grupo en la casa. Víctor y Beatrice recorrieron el salón con la mirada, como si estuvieran evaluando la situación. «Eloise», gritó Perry, «hay alguien que quiere vernos. La policía». Eloise respiró hondo, tratando de calmar su acelerado corazón. Había llegado el momento de la verdad. Salió del dormitorio y bajó lentamente las escaleras, fingiendo que se encontraba mal. «¿Qué está pasando?», preguntó, desviando la mirada de Perry al policía. «Señora Haywater», comenzó el teniente Pearson, «tenemos razones para creer que su marido planeaba hacerle daño. Hemos recibido información y pruebas que indican que ha estado añadiendo a su comida sustancias que podrían provocarle un aborto y ha hablado de otros planes para eliminarla para obtener beneficios económicos». Perry se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «Esto es un ridículo error», dijo, tratando de parecer indignado. «¿De qué estás hablando? Amo a mi mujer, estoy esperando un hijo». «Tenemos cintas de sus conversaciones con Odelia Crump», dijo Víctor con calma, dando un paso adelante. «Incluida una que tuvo lugar hace 10 minutos. Admitió haber puesto algo en la comida de su mujer para provocarle un aborto. Hablaste de planes para eliminarla y quedarte con la casa y el seguro. Eso es absurdo». Perry empezó a levantar la voz, pero había preocupación en sus ojos. «No tenía derecho a grabar mis conversaciones. Es ilegal». «No en este caso», intervino Allison. «La señora Haywater accedió a que instalaran cámaras de vigilancia en su casa después de enterarse de tus planes. Todas las grabaciones se hicieron legalmente y serán aceptadas como prueba por el tribunal». Perry se volvió hacia Eloise, con una expresión de comprensión en el rostro. «¿Tú lo sabías todo?», susurró. «¿La hemorragia era una farsa?». Eloise se enderezó, ya sin fingir debilidad. «Sí, Perry. Oí tu conversación con Odelia el otro día en el coche. No colgaste. Te oí planear mi muerte y la de nuestro hijo. Cómo querías tomar mi casa, obtener el dinero del seguro». «Eloise, cariño». Perry dio un paso hacia ella, pero el teniente Pearson se interpuso. «Ha habido algún tipo de malentendido. Lo has entendido todo mal». «¿Así?», dijo Eloise con frialdad. «Entonces, quizá puedas explicarme qué se supone que he entendido de la frase «haremos que mi mujer sufra un aborto y le quitaremos la casa, y luego un accidente resolverá todos los demás problemas». Perry se puso aún más pálido. «¿No podéis probar?» «Sí podemos», lo interrumpió Víctor. «Tenemos cintas de todas tus conversaciones con Odelia. Interceptamos un vial de la sustancia que puso en la comida de Eloise. Los análisis de laboratorio muestran que es un potente abortivo. Tenemos pruebas de tu fraude financiero, transacciones ilegales de tu cuenta corporativa. Y lo que es más importante», señaló el techo con la cabeza, «las cámaras le grabaron dándole a su mujer unas pastillas que, según usted, iban a aliviar el dolor.
pero que en realidad contenían la misma sustancia que el cóctel de vitaminas. El teniente Pearson se adelantó. Perry Haywater queda detenido por intento de asesinato, intento de lesiones graves y fraude financiero. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Mientras el policía le leía los derechos a Perry, Eloise observó a su marido con una calma que la sorprendió. El hombre al que una vez había amado, el padre de su hijo, había planeado matarlos a ambos por dinero y por otra mujer, pero ahora que sus planes habían sido revelados, mientras él permanecía pálido y perdido ante sus crímenes, ella no sintió tanta rabia como alivio. Beatrice se acercó a su hermana y le rodeó los hombros con el brazo. «Se acabó, Ellie», dijo en voz baja. «Ahora estás a salvo». El teniente Pearson esposó a Perry y lo condujo a la salida. En la puerta, Perry se volvió y miró a Eloise. «Te vas a arrepentir de esto», dijo, y por primera vez en mucho tiempo su máscara cayó por completo, revelando una fría furia. Odelia no lo dejaría pasar así como así. «Odelia Crump también está detenida», dijo el teniente Pearson, empujando a Perry hacia la puerta. «La han recogido en un piso de Riverside hace una hora, y tengo que decir que los detectives han encontrado allí unos documentos muy interesantes sobre su difunto marido». «Parece que no era la primera vez», dijo. Mientras Perry era conducido fuera de la casa, Eloise sintió que le temblaban las rodillas. Se hundió en el sofá y Beatrice se sentó a su lado, cogiéndole la mano con fuerza. «No puedo creer que se haya acabado», dijo Eloise en voz baja. «Todo este tiempo he estado viviendo con un hombre que quería matarme». «Pero fuiste más fuerte e inteligente que eso», dijo Beatrice. «Te protegiste a ti misma y a tu hijo». Víctor, que había estado junto a la ventana viendo alejarse de la casa el coche de policía con Perry, se volvió hacia Eloísa. «Has sido muy valiente», dijo. «E ingeniosa. No mucha gente habría podido mantener la compostura en una situación así». Allison, recogiendo sus papeles, asintió. «Perry se enfrenta a cargos graves. Además de intentar haceros daño a ti y al bebé, tenemos pruebas de su fraude financiero. Ha estado utilizando dinero de la empresa para su propia especulación bursátil, falsificando informes. Sus deudas superan los $80,000 y eso es solo lo que hemos podido rastrear. Ya veo por qué necesitaba tanto el dinero de la venta de la casa y el del seguro», dijo Eloise. Estaba desesperado. «La desesperación no es excusa para planear un asesinato», dijo Beatrice con firmeza, «sobre todo si se trataba de su mujer y su hijo». Eloísa asintió, apoyando la mano en el estómago. A pesar de los horribles acontecimientos, no dejaba de pensar en el bebé que crecía en su interior. Ahora los dos estaban a salvo. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó mirando a Allison. «Un juicio», respondió el abogado. «Pero con el tipo de pruebas que tenemos, es probable que a Perry le caiga una condena importante. Lo mismo vale para Odelia. Además, la policía está revisando el caso de la muerte de su anterior marido. Sospechan que no fue un accidente». «¿Y la casa y los demás bienes?», preguntó Beatrice. «La casa pertenece a Eloise como herencia», dijo Allison. «No es una propiedad adquirida conjuntamente, así que Perry no tiene derechos sobre ella. En cuanto a los demás bienes, ya hemos tomado medidas para protegerlos. Se ha redactado un nuevo testamento. Las cuentas bancarias se han transferido a nombre de Eloise y la póliza de seguro se ha modificado para que Perry deje de ser el beneficiario». Víctor, que seguía de pie junto a la ventana, se acercó a Eloise. «Puedes quedarte en esta casa si quieres», dijo. «Pero quizá deberías mudarte a casa de tu hermana o a otro sitio donde te sientas más segura por el momento». Eloise recorrió con la mirada el salón, la habitación donde había pasado tantos momentos felices y amargos, donde creía estar construyendo una familia con un marido cariñoso, pero en realidad vivía codo con el hombre que planeaba su asesinato.
No sé si volveré a sentirme segura aquí, dijo en voz baja. Pero esta es la casa de mis padres. No voy a renunciar a ella. Quizá con el tiempo. No tienes que decidirlo ahora, dijo Beatriz. Quédate conmigo un tiempo. Cuando nazca el bebé, podéis volver las dos aquí si queréis. Eloís asintió agradecida. Pensar en el futuro, en el bebé que tendría, le daba fuerzas para seguir adelante a pesar de la traición de su marido. Allison cerró su carpeta y se levantó. Tengo que irme, dijo. Tengo que preparar todo el papeleo para el juicio. Eloís, tendrás que declarar, pero no te preocupes, lo organizaremos de forma que sea lo menos traumático posible para ti. Gracias, dijo Eloís sinceramente, por todo lo que has hecho por mí. Cuando el abogado se marchó, Víctor empezó a empaquetar el equipo de vigilancia que ya no era necesario. Beatriz se subió a ayudar a su hermana a hacer las maletas para la mudanza temporal. En el dormitorio, metiendo la ropa en la maleta, Eloís se fijó en una foto que había en la mesilla de noche. Perry y ella el día de su boda, felices y enamorados. O eso le parecía a ella. No puedo creer que estuviera tan ciega, dijo mostrándole la foto a Beatriz. ¿Cómo pude no ver quién era en realidad? No estaba ciega, objetó Beatriz en voz baja. Estaba ocultando deliberadamente su verdadera naturaleza. La gente como Perry son maestros de la manipulación. Solo muestran al mundo lo que quieren que vea. Eloís asintió y guardó la fotografía en el cajón de la mesilla. No se atrevía a tirarla. Formaba parte de su vida, de su historia, por amarga que fuera. ¿Qué va a pasar con Perry?, preguntó, volviendo a recoger sus cosas. ¿Con pruebas como estas? Beatriz negó con la cabeza. Se enfrenta a una larga condena. Intento de asesinato, fraude financiero. No saldrá de la cárcel en mucho tiempo. Víctor ayudó a sus hermanas a meter sus cosas en el coche. Antes de irse, Eloís miró la casa una vez más. No se estaba despidiendo de ella para siempre, pero sabía que cuando regresara sería una casa diferente, su casa sin la sombra de Perry Haywater. El sol de la mañana inundaba de luz la cocina de la casa de Eloís Haywater. Estaba de pie junto a la ventana, con las dos manos sobre el vientre visiblemente redondeado, mirando cómo el viento jugaba con las hojas del arce del patio. Hacía 3 meses que su vida había dado un vuelco, 3 meses desde la detención de Perry, 3 meses de una nueva vida. Había pasado el primer mes en casa de su hermana, incapaz de volver al lugar donde la habían traicionado. Cada cosa, cada rincón de la casa le recordaba a Perry, su intento de hacerle daño, sus planes a sangre fría para matarla. Pero el tiempo pasó. La herida fue cicatrizando y Eloís se dio cuenta de que no podía esconderse para siempre de su propia casa, lo único que le habían dejado sus padres. Al cabo del primer mes regresó a casa, pero no sola. Beatriz insistió en mudarse con ella durante un tiempo. Juntas, las hermanas limpiaron la casa de cualquier rastro de la presencia de Perry. Su ropa, sus libros, sus objetos personales, todo se guardó en cajas. Juntas repintaron las paredes del salón y del dormitorio, cambiando por completo el ambiente de la casa. Poco a poco, la casa volvió a ser un refugio para Eloís, en lugar de una fuente de dolor y miedo. Embarazada de 7 meses, Eloís se sentía físicamente más fuerte que nunca. Su cuerpo había cambiado, redondeado, pero eran cambios agradables, signos de la nueva vida que crecía en su interior. Las visitas periódicas al doctor Stevens confirmaron que el bebé estaba bien, que no había efectos del estrés ni del cóctel vitamínico de Perry. El timbre sonó, sacando a Eloís de su ensueño. Se dirigió a la puerta principal, dedicando un momento a echar un vistazo al monitor de seguridad que Víctor había instalado. Un hombre uniformado estaba en el porche. «Buenos días, señora Haywater», la saludó el joven policía cuando ella abrió la puerta. «Soy el agente Daniels. El teniente Pearson me ha pedido que le entregue estos documentos y una actualización del caso de su marido». Eloís invitó a la gente a entrar en la casa.
Caminaron hasta la cocina donde ella le ofreció café. Gracias, pero estoy de servicio, declinó cortésmente el agente. El teniente pidió que le informaran de que el fiscal había acusado formalmente al señor Haywater de todos los cargos: tentativa de lesiones graves, preparación de asesinato, fraude financiero y malversación de fondos de la empresa. Su empresa también había presentado otra demanda. Eloís asintió, aceptando el grueso sobre de documentos. ¿Y Odelia Crump?, preguntó. ¿Hay noticias? El agente frunció el ceño. Desgraciadamente se ha escapado. Pagó la fianza y desapareció. Probablemente salió del país a través de Canadá. Se la busca internacionalmente. La noticia de la fuga de Odelia provocó en Eloís una desagradable punzada. La idea de que la mujer que había ayudado a planear su asesinato anduviera libre por ahí era inquietante, pero se obligó a centrarse en los aspectos positivos. ¿Qué tipo de castigo le espera a Perry?, preguntó, acariciándose el estómago distraídamente. Dadas las circunstancias y las pruebas, el fiscal propone entre 10 y 15 años, respondió el agente. Su abogado está intentando negociar un acuerdo, pero de momento sin éxito. Hay demasiadas pruebas contra él. Cuando el agente se marchó, Eloísa volvió a la cocina y se preparó un té de hierbas. Desdobló el sobre y empezó a hojear los papeles. Entre ellos había un aviso de una vista dentro de 15 días en la que debía declarar. Alison Bright, su abogada, le había asegurado que haría todo lo posible para que el proceso fuera lo menos traumático posible. Eloís dejó los papeles a un lado y miró el reloj. Hoy tenía que llegar un manitas para cambiar las cerraduras de toda la casa. Había sido idea de Víctor, una medida de seguridad puramente práctica, pero para Eloísa también tenía un significado simbólico. Cerraduras nuevas, llaves nuevas, vida nueva. Exactamente a las 10 de la mañana llegó la furgoneta del piso franco. El capataz, un hombre mayor con cara de bonachón, sustituyó rápida y profesionalmente todas las cerraduras, instaló pestillos adicionales en las ventanas de la planta baja y comprobó el sistema de alarma. «Eso es todo, señora», dijo, entregándole un juego de llaves nuevas. «Ahora su casa es segura. Nadie entrará sin su permiso». Eloís dio las gracias al capataz y cerró la puerta tras él. Se quedó de pie en el pasillo con las nuevas llaves en la mano y se sintió extrañamente aliviada. Era un acto sencillo cambiar las cerraduras, pero era como si la hubiera aislado por completo del pasado, de Perry y de todo lo que él representaba. Beatriz llegó a mediodía, cargada con bolsas de comida. «He pensado que deberíamos hacer una pequeña fiesta», dijo, poniendo verduras frescas, fruta y un pequeño pastel en la mesa de la cocina, para celebrar que por fin volvía a casa. Eloís sonrió mientras ayudaba a su hermana a colocar la comida. «Es un día muy especial. Por fin siento que esta casa vuelve a ser mía». Las hermanas prepararon juntas la comida, hablando del inminente nacimiento del bebé, de los planes de futuro de Eloís y de una posible vuelta al trabajo tras la baja por maternidad. Eran conversaciones sencillas y corrientes, pero era el tipo de normalidad que Eloís había echado de menos en los últimos meses. «Por cierto, he conocido a Lisa Connors en la tienda», dijo Beatriz mientras cortaba ensalada. «Ha estado preguntando por ti. Quiere que nos veamos si estás preparada». Lisa había sido una de las mejores amigas de Eloís antes de casarse. Como tantos otros, Perry la había alejado metódicamente de Eloís, encontrando infinitas razones por las que Lisa no era the para ellos, por las que socializar con ella tenía un efecto negativo en Eloís. «Me encantaría conocerla», respondió Eloís tras una breve pausa. «La echo mucho de menos, Carol, a todas las chicas. No me había dado cuenta de lo aislada que estaba hasta que ocurrió todo esto». Beatriz asintió con gravedad. «Es una táctica clásica del maltratador aislar a la víctima del apoyo. Perry cortó metódicamente todas tus conexiones. Te hizo depender solo de él. Pero ahora eres libre, Ellie.
puedes reconstruir todas las relaciones que te importan. Eloise se dio cuenta de que su hermana tenía razón. Durante las últimas semanas, había estado trabajando activamente en el restablecimiento de viejos lazos. Se había puesto en contacto con Carol, Janet y otras amigas, había empezado a asistir a un grupo de apoyo para mujeres supervivientes de la violencia doméstica y había reanudado el contacto con antiguos compañeros de trabajo. Cada uno de esos pasos era una pequeña victoria sobre el miedo y el aislamiento que Perry había cultivado con tanto esmero en su vida. Hacia las 3 de la tarde llegó Víctor Owenby. Traía un pequeño regalo, una caja de música hecha a mano. «Es para el bebé», dijo, ligeramente avergonzado. «Mi mujer, cuando vivía, siempre decía que la música ayudaba a los bebés a dormir mejor». A Eloise le conmovió esta atención. Con el paso de los meses, Víctor se había convertido en un verdadero amigo y apoyo para ella. Comprobaba regularmente el sistema de seguridad de su casa, la ayudaba con asuntos legales y estuvo a su lado en los momentos más difíciles de la investigación. Estaban sentados en el salón, Eloise, Beatriz y Víctor, tomando té y comentando las últimas noticias del caso. «Odelia se ha escapado», dijo Eloise. «El agente Daniels ha venido hoy con el papeleo y ha informado de que ha pagado la fianza y ha desaparecido». Víctor frunció el ceño. «He oído hablar de eso. Un fallo del sistema. Pero no te preocupes demasiado. Está vigilada por la Interpol. Tarde o temprano la encontrarán». «¿Y la investigación sobre la muerte de su primer marido?», preguntó Beatriz. «¿Algún avance?» «El caso está oficialmente reabierto», asintió Víctor. «Y no solo eso. La policía está investigando otro caso, la sospechosa muerte de su ex prometido un año antes de su boda con Harold Brown. Demasiadas coincidencias para un solo hombre». Eloise se estremeció. La idea de que Odelia pudiera haber sido una asesina en serie, que utilizaba a los hombres por dinero y luego se deshacía de ellos, era aterradora. Y Perry probablemente se enfrentaba al mismo destino una vez que hubiera cumplido su parte en el plan de ella. «Al menos Perry está en un lugar seguro», comentó Beatriz con amarga ironía. «No puede llegar hasta él en la cárcel». Se rieron, y Eloise sintió que se derretía el último trozo de hielo de su interior. Ya no sentía ni amor ni odio por Perry, solo una especie de lástima indiferente. Había arruinado su vida, su carrera, su reputación por dinero y por una mujer que probablemente planeaba deshacerse de él, igual que había hecho con hombres anteriores. Cuando Víctor se marchó, Beatriz ayudó a su hermana a colocar las últimas cosas en la habitación de los niños. Pasaron mucho tiempo eligiendo colores para las paredes, muebles, juguetes, intentando crear un espacio acogedor y seguro para el futuro bebé. «¿Has elegido ya un nombre?», preguntó Beatriz, ordenando los libros en la estantería. Eloise sonrió, acariciándose el vientre. «Si es niño, Arthur, como papá. Si es niña, Helen, como mamá». Beatriz asintió, con los ojos brillándole sospechosamente. «Les encantará. Estarían muy orgullosos de ti, Ellie. Te has enfrentado a toda esta pesadilla y has salido fortalecida». Eloise se sentó en el borde del catre, sintiendo de pronto un nudo en la garganta. «Sabes, a veces pienso que si mis padres estuvieran vivos, nada de esto habría ocurrido. Se habrían dado cuenta de Perry enseguida, me habrían avisado». «Tal vez», asintió Beatriz en voz baja. «Pero no puedes saberlo con seguridad. Perry era muy convincente, muy bueno fingiendo. Y lo más importante es que tú misma te diste cuenta. Hiciste caso a tu intuición en el momento justo, te protegiste a ti y al bebé. Eso es lo que realmente importa». Aquella noche, cuando Beatriz se fue a casa, Eloísa se quedó sola en su casa. Pero esta soledad ya no la asustaba, al contrario, le daba una sensación de libertad y paz. Recorrió todas las habitaciones, examinando su hogar con ojos nuevos. Cada habitación se transformaba poco a poco.
se llenaba de sus propias cosas, de sus propios gustos, de sus propias elecciones. Ya no era la casa de Perry y Eloise Haywater. Era el hogar de Eloise y de su hijo nonato. Antes de acostarse, se sentó en la silla junto a la ventana del dormitorio, mirando las estrellas y pensando en el extraño giro que había dado su vida. Si Perry se hubiera acordado de colgar el teléfono aquel fatídico día, probablemente ella no habría descubierto sus verdaderas intenciones hasta que hubiera sido demasiado tarde. Aquel pensamiento la hizo estremecerse, pero al mismo tiempo la llenó de gratitud por el accidente que le había salvado la vida. Se recordó a sí misma 3 meses atrás, asustada, confusa, traicionada, y se comparó con la actual, tranquila, segura de sí misma, preparada para el futuro. Perry había querido quebrarla, destruirla por dinero, pero en lugar de eso se había hecho más fuerte que nunca. Acariciándose el vientre, Eloise sintió que el bebé se movía bajo su palma. «Lo conseguiremos, cariño», susurró. «Empezaremos de nuevo y tendremos una vida maravillosa». A la mañana siguiente, Eloise se despertó más ligera y esperanzada de lo que se había sentido en mucho tiempo. Se preparó el desayuno, disfrutando de la paz y la tranquilidad de su hogar. Después de desayunar, decidió revisar el viejo cuaderno que había encontrado mientras limpiaba. Contenía docenas de nombres y números de teléfono, amigos y conocidos con los que había perdido el contacto durante los años de matrimonio con Perry. Empezó a llamar, primero a Lisa, luego a Carol y después a otros amigos. Cada conversación, cada risa, cada «caramba, cuánto tiempo sin hablarnos», era como un ladrillo en los cimientos de su nueva vida. Al mediodía tenía 3 citas para la semana siguiente, una invitación para el brunch del domingo y una oferta para unirse a un club de lectura donde se reunían muchos de sus viejos amigos. Después de comer, Alison Bright llegó para hablar de la próxima vista. «Usted será el último testigo», dijo la abogada mientras revisaba el papeleo. «Es una decisión estratégica del fiscal cerrar la vista con tu testimonio para que permanezca en la mente de los miembros del jurado». Mantuvieron una larga conversación sobre los detalles del juicio, las preguntas que podrían hacerse, la línea de defensa de los abogados de Perry. Eloise sentía excitación ante la idea de tener que volver a ver a Perry, pero al mismo tiempo había algo liberador en poder decir toda la verdad ante el tribunal. «¿Estás preparada?», preguntó Alison, mirando a Eloise con atención. «Si no, podemos pedirte que pospongas tu testimonio». «Estoy preparada», respondió Eloise con firmeza. «Quiero acabar con esto de una vez por todas. Quiero que responda por todo lo que planeó hacer». Alison asintió con aprobación. «Has cambiado mucho en estos meses, Eloise. Cuando te conocí estabas asustada, confusa. Ahora veo ante mí a una mujer fuerte y decidida». Eloise sonrió, aceptando el cumplido. Realmente sentía que estaba cambiando. La traición de Perry había sido el catalizador de un cambio que la había llevado a replantearse toda su vida. Cuando Alison se marchó, Eloise decidió dar un paseo por el jardín. El día era cálido y soleado y quería disfrutar del aire fresco. En los últimos meses, el jardín había crecido demasiado. Perry solía ocuparse de él. Ahora esa tarea había pasado a ella. Pero había algo natural y hermoso en los parterres crecidos y en los arbustos ligeramente asilvestrados. Durante el paseo, sonó el teléfono. Era el doctor Stevens, su obstetra. «Eloise, tengo buenas noticias», dijo el médico. «Los resultados de las últimas pruebas son excelentes. No hay señales de los efectos de los medicamentos que intentaron administrarte. El bebé está completamente sano. Fue un gran alivio». A pesar de las garantías de los médicos, Eloise seguía preocupada por los posibles efectos del cóctel de vitaminas y las pastillas que Perry había intentado darle. Ahora, con estos resultados, la última fuente de preocupación había desaparecido. Por la noche, Víctor pasó a ver el nuevo sistema de cierre.
Se sentaron en el porche, viendo ponerse el sol, y hablaron del futuro. «Tengo noticias», dijo Víctor. «Me han ofrecido un puesto de consultor en el departamento de policía. Es a tiempo parcial, pero es un trabajo interesante, formar a jóvenes investigadores. Es estupendo». Eloís estaba realmente contenta. «¿Aceptaste?» «Sí, empiezo la semana que viene», asintió Víctor. «A mi edad es agradable sentir que todavía valoran tu experiencia». Hablaron del trabajo de Víctor, de los planes de Eloís de volver a la empresa de construcción tras el nacimiento del bebé, de la posibilidad de crear una guardería en la oficina para que las madres jóvenes pudieran trabajar sin estar separadas de sus hijos. Era una idea que Eloís había acariciado durante mucho tiempo, pero que nunca se había atrevido a proponer a la dirección. Ahora se sentía lo bastante segura como para tomar la iniciativa. Cuando oscureció, Víctor se preparó para marcharse. «Sabes, Eloís», dijo despidiéndose, «en mi larga carrera he visto a muchas personas diferentes en situaciones de crisis. No todo el mundo consigue superar esas pruebas con dignidad, pero tú lo has llevado con brillantez». Eloís se sintió conmovida por sus palabras. «No podría haberlo hecho sin tu ayuda, Víctor. Y sin Beatriz, Allison, todos los que estuvieron a mi lado». «Eso es cierto», estuvo de acuerdo. «Nadie lo hace solo, pero tú diste el primer paso, el más difícil. Cuando oíste aquella conversación, podrías haber fingido que nunca ocurrió, podrías haberte convencido de que no era lo que parecía. Mucha gente hace eso, pero elegiste afrontar la verdad, por amarga que fuera. Eso requiere una enorme fuerza interior». Cuando Víctor se marchó, Eloísa se quedó sentada en el porche largo rato, meditando sus palabras. En efecto, aquel día en que había oído la conversación de Perry con Odelia, se había visto ante la disyuntiva de ignorar la verdad o aceptarla, y había optado por lo segundo, a pesar de sus temores e inseguridades. De vuelta en la casa, Eloís comprobó todas las cerraduras por última vez, un nuevo hábito que le hacía sentir controlada y segura. Cerraduras nuevas, llaves nuevas, vida nueva. Ya no era solo una metáfora, sino una realidad que ella creaba día a día. Mientras se dormía, Eloís pensó en la próxima vista, en conocer a Perry, en el testimonio que tendría que dar. Pero ya no había miedo en esos pensamientos, solo la determinación de llegar hasta el final, de cerrar ese capítulo de su vida y centrarse por completo en el futuro, el suyo y el de su hijo. En la oscuridad del dormitorio, bajo la suave luz de la lamparilla de noche, la mano de Eloís se posó sobre su estómago, donde su bebé dormía plácidamente. «Estaremos bien», pensó. «Pase lo que pase, estaremos bien». Y por primera vez en mucho tiempo, estaba absolutamente segura de esas palabras.